apoyándonos, acompañándonos. Mi nombre es el pastor Juan Delgado, obviamente ya nos conocen, y saludamos a todas esas personas que últimamente se han incorporado a estar con nosotros, a poder compartir el tiempo de alabanza, el tiempo de la palabra del Señor. Bien, quiero compartir en esta mañana una palabra para todos nosotros, para nuestra vida, que de hace algún tiempo viene hablando a mi corazón, de hace algún tiempo viene tocando mi vida, y no es la primera vez que la comparto, pero de tiempo en tiempo siempre puedo referirme a la gente, a las personas con este tipo de temáticas, por decirlo de alguna forma. Bien, quiero que abramos nuestra Biblia en su casa, donde quiera que usted esté, ahí viéndonos en Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Vamos a hablar acerca de la elección de los discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice así entonces, en el nombre de Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando al Señor. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bien, vamos a orar al Señor. Invito a todos ahí a que inclinen su rostro. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tenemos este tiempo tan poderoso, Dios, para compartir acerca de ella. Háblanos a nuestra vida, háblanos a nuestro corazón. Tócanos, Señor, conforme a lo que tú quieras decirnos. Yo te lo pido en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos puesto por título a este sermón: A mí me sirven, lo cual vamos a ir entendiendo a lo largo del proceso que yo vaya compartiendo. Bien, hemos leído cómo Jesús escoge a los 12 discípulos, a los cuales también dice que llamó apóstoles. Lo más probable es que no era tan fácil elegir, como estaba comenzando el proyecto Iglesia para dejarla formada en la tierra. No era fácil elegir a cualquier persona, a cualquier individuo, para que pasase a ser de una persona normal, ¿cierto?, teniendo una función normal, a pasar a ser un discípulo o un apóstol. Y siempre cuando yo leí esto por primera vez, me llamó la atención qué tipo de personas Cristo llamó. Hoy en día, obviamente, tenemos una historia vivida, una historia contada de Pedro el apóstol, ¿cierto?, de Jacobo, un mártir, o bueno, cada uno de ellos fue un mártir también. Juan, por ejemplo, cómo fue a quien Dios le reveló el Apocalipsis. Pero en ese minuto, ellos aún no construían una historia en Dios. Solamente Dios o Cristo y nadie más que Él podía tener una visión única respecto a que ellos podían ser los apóstoles o los discípulos. Hombres totalmente terrenales, de oficios terrenales. No eran hombres con una élite académica, digamos, sobresaliente. No eran personas populares en el pueblo, en el país. No eran personas a lo mejor que eran líderes influyentes por tener una oratoria, digamos, distinguida, o ser hombres millonarios, por ejemplo. Eran hombres, como lo dijo alguien, comunes y sencillos, con oficios sencillos, con labores sencillas. Y la Biblia se refiere a ellos como hombres del vulgo, sin estudio, a los cuales muchos piensan que prácticamente no sabían leer. Eso no es así. Sin estudio significa que no habían calificado en un nivel, digamos, alto de estudios, que no habían salido de escuelas rabínicas distinguidas de aquel entonces. Simplemente eran hombres con estudios normales, sabían lo justo y necesario en cuanto a la educación. Pescadores como Pedro, como su hermano. Simón el Celote, un hombre que pertenecía a una secta violenta, prácticamente hasta terrorista.
siempre pensando en cómo derrocar el imperio romano. Simón el Celote, Mateo, un recobrador de impuestos, un hombre que era muy despreciado por el pueblo judío porque trabajaba o le servía al enemigo, a los romanos, y les cobraba impuestos a ellos mismos. Lo más probable es que Pedro no quisiese tener como un compañero a Mateo, porque era quien cobraba impuestos. Lo más probable es que cualquiera de ellos no quisiese tener como compañero a Simón, porque prácticamente tenía alguna inclinación terrorista. Yo siempre digo, si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo y Jesús nos hubiese preguntado, ¿qué te parece si yo elijo a Pedro? Lo más probable es que todos nosotros hubiésemos dicho, no, Señor, Pedro, no, ninguna posibilidad. Ni Andrés, ni Simón el Celote, ese terrorista. No, ninguna posibilidad. Por lo tanto, Cristo o Dios ve más allá de lo que ve el ojo humano al momento de decir, a mí me sirve una persona. Y quiero comenzar diciendo que todos a lo largo de la vida hemos sufrido en el sentimiento o alguna experiencia de descalificación por alguien que para nosotros era importante lo que opinaba respecto a nuestra vida. Hemos sido a lo mejor víctimas de algún tipo de insignificancia personal, ya sea que nosotros a veces nos preguntamos, ¿la gente algún día me recordará si yo no estoy? Si algún día yo parto de esta iglesia, por ejemplo, decir, ¿me recordarán? ¿O cómo me recordarán? ¿O simplemente seré invisibles para ellos? Esto viene de acuerdo a una presión social, porque siempre nos han enseñado que debemos hacer algo para que alguien nos reconozca, para salir de un estado de insignificancia. En la escuela, por ejemplo, el más popular era el que era bueno para el fútbol, el que tenía más dinero era muy popular en el colegio, el que era pintoso, más elegante era popular en el colegio. Pero otros, por ejemplo, no teníamos de qué forma ser populares, por lo tanto, crecimos en un ambiente de insignificancia, en un ambiente de oficio, prácticamente no postulando a convertirnos en alguien influyentes en medio de la sociedad. Hombres comunes y normales. Y hoy en día mucha gente tiene un sentimiento amargo de insignificancia, porque piensa que no es importante para nada. Obviamente es lindo recibir un mensaje, qué bueno que estás, ¿por qué no vas a venir? Eres importante en medio nuestro, y eso alimenta de alguna forma un deseo de que la gente te reconozca o sentirse importante. Y en este tema Dios ve totalmente distinto. Él no elige al más popular, Él no elige al más influyente, Él no elige al más capaz de acuerdo a lo que la gente determina de una persona. Él eligió a estos hombres llenos de errores, con un riesgo para el punto de vista humano de fracaso. Hermanos, era la institución de la iglesia a nivel mundial. Para cualquier institución vaga, una institución limitada, pequeña, siempre se elige a gente distinguida. Para un trabajo, digamos, normal, hay algún tipo de exigencia, un currículum, grado de estudio. Y Jesús simplemente ve más allá, porque Él siempre ha visto al hombre, te ha visto a ti, me ha visto a mí, como lo que podemos llegar a ser, no como lo que somos en ese momento, en ese minuto. Y ellos en ese minuto prácticamente no eran nada para poder convertirse en apóstoles de la iglesia. En ese minuto eran gente común y silvestre, despreciados y que no calificaban para tener algún puesto honorable socialmente hablando. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 28, dice: lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hoy en día lo que es, hay un hombre influyente en el mundo, este es. Hay una construcción tremenda, hay un proyecto que ha trascendido en las naciones, el mundo entero. ¿Y quién lo hizo? Tal persona es. Hay una filosofía de mundo, cómo vivir, cómo caminar en la vida, cómo elegir vivir.
es. Pero Dios toma a hombres que nadie conoce, que aparecen o que vienen de alguna parte del mundo, sin trayectoria, sin un apellido influyente, sin algún tipo de genealogía, digamos, distinguida, para deshacer lo que es y ser parte importante en el proyecto más importante de la vida, el proyecto iglesia, el proyecto Dios en medio del mundo. Cómo Dios toma hombres que no sé de dónde vienen, hombres que no calificaban en la opinión humana, personas que no tenían una capacidad extraordinaria, pero para Dios sí servían. Por lo tanto, en esta mañana, para muchos no servimos, para muchos no calificamos, porque no tenemos, somos carenciados de un mundo de cosas, pero para Dios sí servimos. Es como que Cristo dijo: a mí me sirven. Es como que son palabras que contestan al rechazo, al menosprecio. Son palabras de Cristo diciendo: a mí me sirven, que contestan a la desaprobación de las personas referente a nuestra vida, a tu vida, a mi vida. Hoy es el momento de poder comprender que para Dios somos importantes. Cristo en una oportunidad habla de una parábola refiriéndose al valor de nuestra vida, al valor de las personas. Y dice: porque aún nuestros cabellos, hermanos, están plenamente contados. Dios los conoce. Somos importantes para Él, somos extremadamente importantes. Por lo tanto, hoy en día vamos a terminar con ese sentimiento de insignificancia. Vamos a vivir de acuerdo a los valores que Dios nos da, no a la aprobación de la gente. Tú le sirves a Dios. Para Él eres importante, para Él calificas. No importa quién seas, no importa tu apellido, no importa tu procedencia, no importa quién fue tu padre, si fue importante o no. Tú le sirves a Dios. No importa si vienes de grandes experiencias de amargura que terminaron con tu vida. Hay personas que dicen: yo pasé tal cosa en mi vida y eso acabó con mis proyectos. Pero Jesús dice en esta mañana: a mí me sirves, para mí calificas, para mí eres importante. No importa lo que tengas, lo que no tengas, no importa. A mí me sirves. Por eso Él eligió a estos hombres llenos de errores. Comúnmente las personas nos fijamos en los errores de una persona antes de poder visualizar que esa gente tiene capacidades positivas para lograr algo en la vida. Y no estoy hablando que Dios llama a atorrantes, ni mucho menos. Estoy diciendo que Dios llama personas, cualquier tipo de personas que realmente esté dispuesta a seguirlo, a aprender, a estar con Él, a poder entender su mensaje y ser parte activo del proyecto Reino de Dios aquí en la tierra, proyecto Iglesia. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro, el evangelio, el mensaje, vasos de barro, nosotros, gente indistinguida, gente normal, gente silvestre, gente común, gente tosca, que somos vasos de barro, lo cual somos el depositario del mensaje del evangelio para transmitir verdades poderosas al mundo que necesita de Dios. Y esta mañana no quiero motivarte a que eres capaz de algún negocio. No quiero motivarte con estas palabras a que eres capaz de hacer grandes cosas en un sentido totalmente terrenal. Netamente esta palabra está dirigida para todos aquellos que piensan que nos sirven, que necesitan una aprobación de la gente para continuar. Esta palabra en esta mañana es una palabra de Dios para motivarte a ser parte del reino, de la iglesia, a servir a Dios. Y terminar con todo un tiempo de desaprobación, con un tiempo, con una autoestima totalmente baja, con un valor propio totalmente en el suelo,
Es el tiempo de poder comprender que Dios nos quiere usar y que esa visión que Él tiene de tu vida es totalmente distinta como tú la tienes o como cualquier persona habla o opina de ti. Por ejemplo, el caso de David, que es requete contra conocido. Y cuando le presentan a Samuel para ungir al próximo rey, le presentan los hijos y dice: estos son todos, sí, pero no hay otro. Ah, bueno, hay otro. ¿Dónde? El olvidado, en un lugar inhóspito, en un lugar donde ningún tipo distinguido pudiera vivir, crecer, desarrollarse. No calificaba ni para sus padres. Y aparece el rey, que no era rey, pero era un joven silvestre, tosco, para ser el próximo rey. Desde la perspectiva humana, un hombre que no servía para nada excepto para cuidar pocas ovejas en el desierto. Pero para Dios era el potente rey. Y por lo tanto Él nunca lo vio como un cuidador de ovejas. Él siempre lo vio como el próximo rey. En el caso de Esther, una mujer que era esclava, Dios nunca la vio como la esclava, ni la trató como la esclava, sino que Él siempre la vio como una próxima reina. ¿Cómo te ve el Señor a ti? Punto 1, Él dice: a mí me sirven. Pero Señor, este tipo no tiene tal cosa, no tiene estudio, no tiene esto, no tiene lo otro. Es un tipo que nadie conoce, es una mujer que no sé de dónde viene. Cristo dice: a mí me sirve. Y yo comprendo que Él siempre a mí me vio como lo que yo soy hoy o lo que puedo llegar a ser. Él no me vio en un pasado como un tipo limitado, encerrado en la amargura, siendo esclavo de lo que la gente decía. Él nunca me vio como el que no sirve, como el que nunca va a lograr algo en la vida. Él siempre me vio como el Juan que podía llegar a ser algo en el reino de Dios, algo potente. Hoy en día es el momento de terminar con todo eso, terminar con la insignificancia, con ese sentimiento que lo único que trae es amargura, limitaciones a tu vida. Y al ver la vida de estos hombres, al ver la vida de Pedro totalmente limitada, al ver la vida de cada uno de ellos, hombres totalmente llenos de errores, pasan a ser los hombres que tienen a cargo el proyecto Iglesia a nivel mundial hasta el día de hoy. El proyecto continúa, estamos nosotros, estás tú, estoy yo, para trabajar potentemente. Somos vasos de barro porque aquí la excelencia tiene que ser de Dios. La excelencia tiene que ser plenamente de Él. Y todos aquellos que han impactado la historia no ha sido producto de un currículum lleno de talentos, sino que ha sido gente valiente, ha sido gente que no tenía temor absolutamente a nada, ha sido gente que no venía de los grandes apellidos. Hoy en día, como que Cristo dice, los Valenzuela, los González, los Pérez, todos aquellos son parte importante en el reino. Los Delgado, los Valdés, gente importante en el reino. Para Dios eres extremadamente importante. Quien primero cree en ti es Dios. Y lo que la gente determine respecto a tu vida no necesariamente es lo que Dios determina acerca de ti. Nos espera un futuro distinto, una historia que construir en Dios. Nos espera un proyecto de Dios a cada uno de nosotros para lograr cosas para Él, en su reino, en su perfecta y única voluntad. Pero tienes que comprender que para Dios tú calificas, que eres importante. En ese tiempo la presión social era tan potente como es hoy. Por ejemplo, hoy en día hay gente que necesita ser reconocida. En ese tiempo también. Hoy en día hay gente hasta que se encalilla, gasta dinero, se compra un auto a 100 cuotas, pero necesitan que alguien le diga: wow, qué auto que tienes. Hay gente que siempre busca cómo ser parte de un sector elitista para que alguien lo haga sentir que no es insignificante, que tiene algo que mostrar, que no lo apunten como una persona que no es capaz de tener un logro en la vida. Insignificancia. Y en ese tiempo era igual. En ese tiempo cada persona, cada padre soñaba en que su hijo pudiese convertirse en algún día en un rabino, en un maestro.
en alguien de clase teológica, pero al más último nivel. Ser un rabino era como ser un excelente alumno de la Universidad de Harvard, por decirlo de alguna manera. Pero estos tipos no calificaron para eso. No tenían la capacidad de cumplir las expectativas de la presión, digamos, social, expectativa de sus padres en convertirse en alguien sobresaliente como un rabino. Empezaba una selección de muy temprana edad, los iban eligiendo, este pinta para ser bueno, este pinta para aprender, hasta que en algún minuto el rabino elegía a sus discípulos para que se convirtieran en rabinos próximos. Y la frase para llamarlos a ser postulantes a rabino era: sígueme. Y por eso me hace efecto las palabras de Cristo cuando le dice, por ejemplo, a Mateo, sígueme. Porque en ese concepto, en esa palabra, no solamente es algo que suena de seguir, sino que es algo lo que yo tengo, te lo voy a dar. A mí me sirve. Si para muchos no calificaste, a mí calificas. Si para muchos no servías, para mí me sirves. Sígueme. Palabras de un rabino, pero dichas por Cristo, alguien que no pintaba y ni era capaz de ser rabino. Tú y yo no somos capaces para un mundo de cosas. Tú y yo celebramos a veces los triunfos de otros porque tenemos un conjunto de incapacidades que probablemente nunca nos lleven a ser como tal persona que ha sido en la vida. Pero tú eres único, inigualable, irrepetible. Eres único en la existencia de la humanidad. Nadie hay como tú. Posiblemente alguien se parezca a ti, pero tú eres único. Eres única. Dios nos hizo y rompió el molde. Por lo tanto, no vas a poner tu mirada en los fracasos, no vas a poner tu mirada en las incapacidades, sino que vas a poner tu mirada en que el Dios que te creó, el Dios que nos hizo, es capaz de hacer de nosotros gente importante para su reino, para que la gloria y la excelencia sea plenamente de Él. Y por eso estos hombres sirvieron, por eso continuaron, por eso el proyecto. Y vemos a Pedro predicando en el libro de los Hechos, ganando 3,000 personas con un discurso. El pescador limitado, el pescador que lo único que sabía era pescar y que a veces no pescaba porque Cristo le tenía que hacer milagros para que pudiese pescar, pero que en un tiempo no muy lejano se convirtió en un vocero, en un hombre potente, un discurso ungido para ganar a 3,000, para ganar a 5,000 y ser un líder importante en el proyecto Iglesia en la tierra. Y la gente decía, pero este no tiene estudio, cuando él estaba predicando. Pero ¿de dónde viene? Cuando él estaba predicando. Porque siempre la gente necesita el significado de algo. Necesita que alguien que le conversa, que alguien le invita a hacer algo sea relevante, sea influyente, sea importante. Pero Dios no piensa de esa forma. Y la iglesia ha funcionado con este tipo de gente, con campesinos, con hombres de la construcción, con hombres sin estudios. Y no estoy defendiendo la postura que alguien dice, yo no tengo para qué estudiar. Sí, estudia la Biblia, estudia la palabra, estudia tu profesión, estudia todo lo que tengas que estudiar, trabaja para lograrlo, pero nunca te olvides que lo más importante aquí es Dios, Dios, Dios. Si algún día mi hijo me dice, papá, yo me quiero convertir en tal cosa, en tal persona, ¿y Dios dónde está? No me interesa, no me importa que te conviertas en eso, no me importa que seas un millonario ni un famoso, me da lo mismo. Dios es importante para mí, primeramente en tu vida. Si Él me dice, bueno, me va a costar ser cristiano, alcanzar tal cosa, que te cueste, pero prefiero que conozcas al Señor, porque quien da valor a nuestra vida es Dios. Y vivimos en un mundo lleno de desvalores. En un mundo lleno, en un ambiente donde constantemente hay presión para lograr cosas, donde hay presión de descalificación. Y como dije, que nos provocan un sentimiento de insignificancia. Y
y la gente hace cosas por sentirse importante y sentirse que significa algo para alguien. Posiblemente has crecido en la desaprobación. Posiblemente has saboreado el fracaso muchas veces. Pero estás aquí y hay una palabra de Cristo para tu vida. A mí me sirves. Para mí eres importante. Aún tus cabellos están contados por mí, porque para mí eres importante. Quiero terminar con la última ilustración de una historia vívida, real. En una oportunidad se necesitaba una persona en una empresa distinguida. Y llegaron 3 personas y el dueño de la empresa dijo: bueno, este reemplazante o esta persona que se necesita contratar, yo la quiero entrevistar. No quiero que sea ningún jefe ni nada, sino que el mismo dueño dijo: yo la quiero entrevistar. Y bueno, bajó el dueño a la oficina. Obviamente quien postulaba al trabajo no sabía que era el dueño. Y llegaron 3 tipos, 3 personas. Primero pasa con así una carpeta llena de logros y pasa y le pregunta acerca de lo que es capaz, y abre la carpeta y dice: sí, bueno, hablo 2 idiomas, tengo tal título y tal posgrado en tal cosa y esto y lo otro. Y quien estaba escuchando decía: bueno, yo hablo solo un idioma, y no tengo esos posgrados. Y pasa el segundo y dice: bueno, aquí está mi carpeta, mi currículum, yo tengo viajes al extranjero, hablo más idiomas, distinguido en la nota de cuando salí de la facultad, posgrados, postítulos. Eso es mi currículum. Wow, dijo el dueño, extraordinario. Nunca vi gente tan capaz que quiera trabajar en mi empresa. Y el tercero, cuando vio que los que le antecedían eran tan capaces y él se sintió que era prácticamente improbable de llegar a alcanzar ese nivel de estudio, dijo: no, yo no necesito que me entreviste, yo me retiro, porque no tengo ni la mitad de lo que ellos ofrecen para postular al cargo. Y el dueño le dice: pero no puedes irte, mi trabajo es entrevistarte, no puedo dejar que te vayas, simplemente tengo que hacerte algunas preguntas y no te puedes ir así. Bueno, dijo él, pregúnteme lo que usted quiera. El tipo estaba totalmente devastado. No califico para tal cargo, no soy capaz para tal cargo. Se sentó muy desilusionado, un sentimiento, como dije, de insignificancia que llenó su corazón. Y bueno, le dijo: ya que no tienes lo que los otros me ofrecen, ¿qué tú me ofreces? Le dijo el dueño, le pregunta: ¿qué me ofreces tú? Y él le dijo: mire, lo único que yo le ofrezco es a lo que usted me mande, yo le voy a hacer caso. Lo que usted me pida, yo voy a tratar de hacer. Voy a ser fiel más que cualquier persona que tenga en su empresa. No tengo ese papel que otros ofrecen, pero tengo esto: sinceridad, lealtad, obediencia y ser alguien productivo para su empresa. Es lo único que le ofrezco. Y el dueño quedó impactado porque no escuchó tal cosa de ninguno de los otros postulantes. Y dijo: esto que tú me dijiste nunca lo pude escuchar de alguien más. El puesto es tuyo porque tú eres la persona que yo ando buscando. Porque está un mundo de gente que se cree ser algo. Tenemos un mundo de personas que se sienten capaces de todo, pero ya no hay personas que digan: yo simplemente quiero servir y obedecer. Prácticamente eso es lo que Dios pide. Eso es lo que un día Dios me pidió a mí, porque no tenía nada que ofrecer. Eso es lo que Dios vio en David, porque no tenía nada que ofrecer. Eso es lo que Dios vio en Pedro, vio valentía, vio osadía, porque en el papel no tenía nada que ofrecer. Lo más probable es que tú en esta mañana no tengas nada que ofrecer. Lo más probable es que has sido azotado por la insignificancia un mundo de años, un mundo de tiempo, y pensaste que no tenías nada que ofrecer a Dios si te comparabas con tal persona. Pero tú tienes que ofrecer muchas cosas, porque si estás aquí en la tierra es por algo, y Dios te tiene aquí escuchando esta palabra por algo.
No te canses, continúa, trabaja, sé obediente, porque a Jesús, tú, como te llames, tú, no estoy hablando de quien tienes a tu lado, no estoy hablando de otra persona, estoy hablando a ti, tú no mires para ninguna otra parte, tú le sirves.